Más información, ahora hablando del Congreso de la República, dejamos un poco el tono local y vamos a entrar a lo político porque ya estábamos revisando 35.000 soles o hasta 35.000 soles es lo que quieren ganar los parlamentarios o van a colocar como ganancia mensual, como sueldo además, para quienes legislen en el Parlamento bicentenario, bicameral. Pero este monto es solo uno de los tantos que ellos reciben, porque recordemos que tienen bonos, además de la gratificación de ley, de la tarjeta, la canasta de alimentos y otras bonificaciones más, con una peculiar cantidad de dinero que por supuesto resulta ser exorbitante en una situación que los ciudadanos tienen que luchar día a día para ganarse al menos el sueldo mínimo. César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, está con nosotros para hablar y desmenuzar un poco más este monto que el Congreso pretende colocarse como una equiparación, dicen ellos, a lo que ganan los jueces. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor César Delgado? Buenos días, Fátima. Mira, en principio yo creo que hay que tener presente el bosque y no solamente quedarnos en el árbol. Se está hablando sobre la remuneración, que obviamente es bastante copiosa, y además con un criterio errado, porque de acuerdo a la Constitución, las precedencias no se miden en función de los vocales de la Corte Suprema, sino a partir del presidente de la República. Eso es lo que señala la Constitución y siempre ha sido así. Ahora están utilizando un criterio diferente. Bueno, pero más allá de eso, te decía Fátima, que hay que fijarnos en el bosque y no solamente en el árbol. ¿Por qué? Porque el ordenamiento donde se incluye esa supuesta remuneración, que es bastante alta, nos encontramos con que esa norma es una norma, en principio, a mi juicio, con visos de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se trata del reglamento que les quieren dictar a diputados, al Senado y al Congreso, cuando de acuerdo a la propia Constitución se dice expresamente que las cámaras, diputados, senadores y el Congreso elaboran y aprueban su propio reglamento. ¿Qué está haciendo este Congreso? Está elaborando y aprobando un reglamento que no les corresponde. El Congreso unicameral no es parte del Congreso bicameral y por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, no tiene competencia orgánica para dictar ningún tipo de reglamento de órganos parlamentarios diversos al Congreso unicameral. Esa, a mi juicio, es una grave inconstitucionalidad, por un lado. Y por otro lado, se trata de un argumento que se utiliza que no tiene base. El argumento es que el próximo Congreso bicameral no tiene con qué regular sus propios procedimientos. Falso. ¿Por qué es falso? Porque la Cámara de Diputados sí tiene su propio reglamento. Es el reglamento del año 1988 con el que se condujeron las sesiones y los procedimientos parlamentarios hasta el año 1992. Y de igual manera el Senado. Entonces, no es que no exista reglamento, existe reglamento. ¿Y por qué es que se supone que ese reglamento no sirve? Porque se supone que ha cambiado la Constitución. Entonces, hay otra razón adicional que es importante mencionar. Hasta el año 1979, el Congreso se ha regulado por el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853. Ese reglamento ha sobrevivido a las constituciones de 1856, la Constitución Liberal, 1860, la Constitución Conservadora, la Constitución de 1867, la tercera Constitución del siglo XIX, y durante el siglo XX, el mismo reglamento de 1853 se ha mantenido a pesar de las constituciones de 1920, de 1933 y de 1979 hasta el año 1988. El desconocimiento de la historia parlamentaria es el que está llevando a este tipo de maniobras que, por otro lado, pudiera ser que no sean tan inocentes, porque el propósito no es otro que buscar el continuismo político de quienes actualmente están en el Congreso, cosa que es obvia y lúcidamente
cuestionable a todas luces. Claro, cobra sentido que en algún momento cuando se les preguntó a los miembros de Fuerza Popular, en ese momento de acuerdo a la remuneración que se incrementó la Presidenta de la República, no sentaran en una posición crítica. Ahora tenemos a alguien que lidera también la Comisión de Constitución y quien está sacando a flote finalmente este tipo de propuestas. Y bajo lo que usted nos decía, apelaba a que sea un desconocimiento de la historia parlamentaria, pero yo quisiera preguntarle si usted no considera que además es más un tema personalista y populista para ellos mismos, pensando en una posible reelección tal vez, y no teniendo en cuenta que la tasa además de reelección que tenemos de congresistas en el Perú es muy bajita. Así es, a lo más es al 20%, pero el propósito obviamente es utilizar ese argumento como ventaja para conseguir adhesiones en la aprobación de los reglamentos que quieren aprobar. Reglamentos que por otro lado están asociados a otro aspecto muy importante. Adhesiones, señor César Delgado, permítame para que usted pueda hacer la precisión. Cuando habla de adhesiones son los votos de los propios congresistas en este último periodo unicameral en torno a la proyección del bicameral. Así es. Okay. Claro, y desconocer, por lo tanto, a partir de intereses y de incentivos personales, que lo que están haciendo es un acto inconstitucional, no obstante, Fátima, no obstante, que para poder proceder como lo están haciendo, han realizado una reforma constitucional en la que se autorizan a sí mismos a dictar los reglamentos de diputados y el Senado, no obstante que la Constitución de 1993 señala la autonomía reglamentaria de diputados, del Senado y del Congreso. Entonces, ese es el principal problema, pero adicionalmente hay otro importante. ¿Cuál? Que estamos ante un régimen bicameral en el que el Senado tiene veto absoluto respecto de los procedimientos legislativos y por lo tanto tiene superioridad jerárquica sobre la Cámara de Diputados en cuanto a los procesos legislativos y además tiene la potestad de controlar las potestades normativas del presidente de la República. Por lo tanto, será un Senado que con el veto del que dispone y las competencias que se le han asignado, podrá o bloquear las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo, así como las del Congreso. Ese es un régimen asimétrico y en ese sentido el desequilibrio es un desequilibrio inconstitucional. No, y claro, y se apunta que el Senado pues también se ha colocado esta llave de la edad y finalmente este otro camino de que pueden postular con excepción quienes además hayan tenido un periodo parlamentario, lo que abre la puerta a este camino posible que se ha hablado mucho de la reelección para quienes estén actualmente, si no cumplen necesariamente esta edad de los 45 años, que no es algo muy particular en torno a la región, es decir, es algo que ha llamado muchísimo la atención cuando hacemos una lectura entre la diferencia de ambas cámaras. Y además, si tú tienes en cuenta que ahora hay dos tipos de distritos para la elección del Senado, cabe que si tú postulas al Senado a partir del Distrito Nacional y además consigues algún tipo de vínculo en la región o departamento, obviamente tus posibilidades de ser elegido como senador son muchísimo más altas porque sumas los votos a nivel nacional con los votos que tú puedes ganar a nivel regional. Esa es una ventaja que van a tener quienes postulen al Senado. Y quienes además tengan una trayectoria sin duda política, que es lo que han pensado buscar, ¿no? En torno a la experiencia y ciertos candados dentro de instituciones que más parecen simbólicas que de control necesario en torno a esta modificación de lo que vemos en este Congreso unicameral, en la perspectiva que tienen además de imponer una especie de nuevo Senado, muy distinto al que teníamos, evidentemente, como usted ha descrito, años anteriores. Pero yo quería repasar con usted, además, también en torno a este sueldo y esta perspectiva que tienen ellos de equipararlo con los magistrados, que sin duda no cabe un razonamiento muy lógico, en que ellos no solamente ganan un sueldo bruto, que es de asignación 15.600. Yo quisiera que usted me confirme. Además, hay una asignación congresal, ciertamente, ¿no?, que bordea los 11.000. ¿Qué dato nos podría dar usted respecto a estos montos e incrementos? El cálculo, Fátima, es que aparte de la remuneración, también perciben la función por asignación congresal, pueden percibir montos por viáticos, pueden percibir montos por la semana de representación, pueden recibir otro tipo de gollerías. El cálculo es
que en vez de recibir solo los 35.000 soles, que equivalen a aproximadamente $10.000, están recibiendo un monto que puede llegar a los 42.000, que equivaldría más o menos a los $12.000. Recordemos, Fátima, que el año 1990 y 1991, cuando era presidente el señor Fujimori, él se escandalizaba de que diputados y el Senado se hubieran aumentado los sueldos hasta un monto equivalente a los 2.000 soles, que en ese entonces equivalía a $1.900. ¿Cómo comparar los $1.900 que escandalizaron al señor Fujimori en el discurso de CADE del año 1991 con los casi $12.000 que van a ganar o que ganarían si tuviera vigencia ese reglamento de diputados y del Senado, que obviamente va a suponer un gran incentivo para desconocer la inconstitucionalidad del procedimiento que están siguiendo y sobre el cual es de decisiva importancia llamar la atención para que no se consuma esta lesión constitucional por este Congreso? No, y vamos a ver precisamente estas gráficas que nos muestran estos montos que usted nos hacía mención también, porque no es solo el sueldo bruto mensual, ojo, que son 35.000 los que se proyectan aproximadamente según el reglamento, sino que hay otras asignaciones como por ejemplo adicionales que vemos allí, que son 11.000 o 11.400 por asignación por función congresal, semana de representación, que además son 2.800, que en realidad actualmente percibe un parlamentario casi 30.000 soles, porque son 29.400 soles los que tenemos calculados tan solo en el mes. Ojo, actualmente con el sueldo bruto mensual de 15.600. Ahora, súmele más, si fuera 35.000, ¿cuánto llegaría? Vamos ahora con lo que reciben como bonos extra, que son las gratificaciones de ley, que son 2 montos, o sea, multipliquen 15.600 por 2, y el total en esos meses puede superar los 40.000, porque además hay un bono extraordinario en julio de 1.404 soles y otro bono extraordinario en diciembre del mismo monto. Y los viáticos y pasajes, el seguro médico privado para el propio parlamentario y toda su familia, que no se le descuenta, el personal de confianza, CTS, y claro, el AFP que también tienen ellos en su cuenta. Entonces hablamos de un monto, señor César Delgado, que superaría casi los 50.000 soles. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a la perspectiva comparada de parlamentos en Latinoamérica? ¿Se llegan a estos montos similares entre congresos bicamerales? Por lo que yo sé, existen parlamentos en los que en efecto se reciben $10.000. Eso a mí no me resulta mayor sorpresa. El problema es que se trata de parlamentos que tienen mínimos de decencia de los que carecen muchas de las actividades y de los protagonistas de nuestra escena parlamentaria durante estos últimos periodos constitucionales. Entonces, pero veamos, Fátima, que esto es en realidad solamente un síntoma de lo que está ocurriendo. Ese es el árbol, pero el bosque es que ese incentivo económico sirve para conseguir adhesiones en la aprobación de un reglamento que se espera que sobreviva y que se aplique durante el régimen bicameral, porque este reglamento contiene ese incentivo económico, como si se tratara de que los parlamentarios son poco menos que ratas a las que tú puedes conducir hacia donde tú necesitas que vayan, movidos por el interés económico. Ese es el gran problema, que se está asumiendo que los actores de los procesos políticos tienen la condición de roedores a los que tú puedes condicionar conductualmente con incentivos de carácter económico, más allá de que el procedimiento que se está observando, a mi juicio, es inconstitucional, y por eso es que yo creo que debería dejarse sin efecto este tipo de medidas apenas se instale el Congreso bicameral, de manera que en las juntas preparatorias del año 2026 se utilicen los reglamentos de diputados y del Senado que estaban vigentes el año 1992.
Muy bien, muchísimas gracias al señor César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, que con experiencia nos ha podido contar además y recordar y refrescar la memoria de la historia parlamentaria y tan importante tenerla presente en torno a esta coyuntura política que, como bien ha mencionado, esto es solamente un árbol de todo el bosque en torno a nuestra actual política. Muchísimas gracias a nuestro entrevistado nuevamente. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos.